Bienvenidos a nuestro primer podcast, Rompiendo Cadenas. Esperemos que te guste la primera presentación, predicación de la hermana Elsa Vázquez, su testimonio. Aquí tenemos el primer audio para ti y que Dios te bendiga. Pueden sentarse. Bueno, pues esta es la hermana Elsa Vázquez de San Benito. Somos evangelistas, mi esposo y yo, y pertenecemos a iglesias evangélicas independientes en México, en Estados Unidos. Andamos 6 meses para México y 6 meses ahora nos tocó en este lugar. Ya vamos para 4 meses, dijo mi esposo, 4 meses ya, y regresaremos a casa hasta el 28 de noviembre para el día 10 estar saliendo para allá, para Veracruz, para unas campañas en aquel lugar. El Señor me ha traído a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho no solamente conmigo, sino con mi familia. El Señor siempre va con nosotros. Hemos visto la mano poderosa moverse de una manera muy especial. Ocupo el segundo lugar en una familia de 5. Nací en Monclova, Coahuila. Yo no sé cuántos de los que están aquí conocen Monclova, Coahuila. De eso ya hace varios años. Nací en un hogar donde no se conocía la palabra del Señor. Mi padre decía que teníamos nuestra religión, éramos católicos. Nací en un hogar donde no había necesidad, ya que mi padre era un hombre millonario en México allá en aquellos años. Tenía billares, cantinas, desgranadoras, era socio fundador de la pasteurizadora Vaquita en Matamoros. En sí era agricultor, tenía varios ranchos en Matamoros, Río Bravo, Soto La Marina. Tenía un rancho muy grande del tamaño de una ciudad, 2,100 hectáreas, que se encuentra en medio de Nuevo León y de Coahuila. Ese rancho había sido un cuartel, era una hacienda, era de ganadería. Mi padre no conocía absolutamente nada de ganadería, sino que lo había comprado únicamente para que se dijera que era el dueño de esa hacienda. Y es ahí donde íbamos y nos pasábamos las vacaciones y los fines de semana. Y fue ahí donde la hermana Elsa conoció los demonios. Y quiero leer una cita bíblica, no tiene que ir allá, sino únicamente tome nota. Job 4, 14, 15 y 16 dice: me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, dice la palabra del Señor. Pero también quiero ir ahí a Deuteronomios 18, del 9 al 14. Y dice que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hija por el fuego, ni quien predique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorero y adivino oyen, dice la palabra del Señor. Hace 19 años el Señor me alcanzó, después de haber practicado brujería y hechicería por 30 años. Se dice fácil, un poco difícil, sabores amargos ahí en el mundo, pero no quiero que se me olvide, porque sería como olvidarme de dónde el Señor me sacó. Empecé a practicar brujería y hechicería entre los 2 y los 4 años, y fue mi abuela quien me enseñó a poner la mano sobre las personas. Me decía únicamente: di estas palabras y vas a ver cómo los milagros suceden. Y hemos escuchado en muchas ocasiones que personas han ido donde un brujo, un hechicero, y han recibido su milagro. Y en esta preciosa tarde yo quiero decirte que es verdad, porque también Satanás hace milagros. Esa es precisamente la misión de Satanás: engañar a la gente. Que después de haber escuchado este testimonio te vas a dar cuenta cómo es que Satanás deja todas las cosas descompuestas y que las arregle mi Señor. Cuando tenía la edad de 4 años mi abuela murió. Y en una ocasión, estando dormida en mi recámara, sentí la presencia de alguien ahí en ese lugar. Y por mucho tiempo pensé que era la abuela, era tan real. Con el movimiento de su boca me dijo que quería agua. Me levanté, me fui a la cocina, traje el vaso con agua, y cuando regresé esa abuela ya no estaba. Empecé a gritar y mi madre me dice: ¿qué pasa? Le digo: la abuela anda aquí. Dice: no puede ser posible. ¿Recuerdas que tu abuela murió? Nadie me podía decir que era mentira, porque la estaba viendo con mis propios ojos. Y a partir de ese momento empecé a invocar espíritus del más allá. Y continuamente estaba clamando el espíritu de la abuela. Esto no era ninguna abuela, era Satanás disfrazado de abuela, donde sabía que era la única forma de arrimarse a una niña de 4 años sin que tuviera miedo. Pero a pesar de todas las cosas sentía miedo. Yo con esto quiero decirte que estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que decirle al Señor que nos dé ese discernimiento que tanto necesitamos. Siempre hay 2 espíritus satánicos dentro de la iglesia.
Y usted dirá, qué raro, pues no se le olvide dónde fue la primera división ahí arriba. No se le olvide que dentro de los 12 estaba Satanás mismo, y de haber sido Judas, podía ser cualquier otro de los 12. Siempre hay dos espíritus satánicos: el de Jezabel, que es el que jala a los pastores, a los ministros, a los siervos de Dios, al hermano que más usa el Señor. Pero también el de Satanás, que es el que divide las iglesias. Tenga bastante cuidado. Tenemos que decirle al Señor que nos dé ese discernimiento que tanto necesitamos. La persona, cuando no tiene discernimiento, lo mismo le da sentir el Espíritu de Dios que sentir el Espíritu de Satanás, pues no hay discernimiento. Si a usted lo ha puesto el Señor en este lugar, tenga bastante cuidado. Estamos viviendo últimos tiempos y no podemos andar brincando de un lado para otro. Estamos viviendo últimos tiempos y no podemos estar ni siquiera segundos sin pastor. Si el Señor lo ha puesto en este lugar, aquí permanezca. Amén. Y así pasaron largos 12 años. Y hago mención de dos partes de mi vida en el testimonio: viviendo en unión libre con Satanás. Pero la hermana Elsa tenía ya la edad de 16 años. Y había llegado el momento de reafirmarme más en las cosas satánicas. Y en ningún momento sabía que era Satanás. Teníamos una tienda grande ahí en Tamaulipas, vendíamos desde leña hasta licor, abastecíamos casi toda la colonia. Y cuanta tienda se ponía por ahí, mi padre hacía que cerraran las puertas. Toda mi familia practicó la brujería y hechicería. La primera que ingresó fue la hermana Elsa, después mi padre, mi madre y cada uno de mis hermanos. Pero frente a nosotros había una carnicería. Y teníamos pleito con el vecino. Yo no sé cuántos de los que están en este lugar tienen pleito con alguien, pero sí quiero decirte que las maldiciones afectan. Es mejor que alguien te dé una bendición y no una maldición. El pleito era porque el vecino únicamente era carnicero. Había venido a hablar con mi padre para que cerrara el departamento de carnicería. Mi padre, como tenía dinero, pagó a las autoridades, le dieron el permiso y más libremente pudimos tener ese departamento. Pero el vecino siguió urdiendo. Y una tarde ese vecino mandó un platillo a la casa. Yo con esto quiero decirte que hay mucho cristiano que no ora por sus alimentos. En ocasiones estamos en un restaurante y nos da pena orar por los alimentos. La pena les debe dar a ellos, no a nosotros. Nosotros tenemos a alguien a quien darle gracias por todo cuanto nos llevamos a la boca. Tenemos que decirle al Señor que purifique y santifique nuestros alimentos, porque la palabra del Señor dice que aunque bebieres cosa mortífera no nos hará daño. Mi madre fue la única que comió ese alimento, tenía 6 meses de embarazo, el bebé se le murió y en la casa empezaron a aparecer todas esas cosas extrañas que una persona siente cuando está siendo embrujada. Tierra del panteón, ristra de ajo, flores rojas, agua en la puerta, camaleones de todos tamaños y de todos colores. Peleas en el hogar. Yo no sé cuántos de ustedes saben que cuando hay peleas en el hogar, si no está Satanás ya ahí metido, está tratando de meterse. Hogares destruidos, cristianos o no cristianos. Es un mero mole de Satanás desbaratar hogares. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando desbarata una pareja, los hijos se los llevan los pies. Y es ahí donde nacen los drogadictos, es ahí donde nacen los homosexuales, es ahí donde nacen las lesbianas, es ahí donde nacen los alcohólicos, de un hogar destruido. Mi madre se estaba muriendo y cuanto brujo y hechicero, para nosotros no había distancias. Íbamos y nos pasábamos ahí en las noches para ser los primeros en ser consultados. El bebé se le murió y mi madre adelgazó 150 libras en 3 meses. En 3 meses habíamos quedado en la calle completamente con la enfermedad de mi madre. Ya no teníamos nada. Yo recordaba hace un momento que el hermano estaba hablando del diezmo. A muchos no nos gusta que se hable del diezmo, pero hoy no vamos a tratar ese tema. Pero sí quiero decirte que si tú quieres ser bendecido, pon atención. La palabra del Señor se está dirigiendo a su pueblo en Oseas 4:6 y dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Yo no quiero ser destruido. En ocasiones el cristiano, y estoy hablando de los cristianos, se siente como que está viviendo en maldición. Y en muchas ocasiones se está viviendo en maldición. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando nos gastamos el 10% que no es nuestro, es del Señor, eso se llama robo. Tenga bastante cuidado. La palabra del Señor dice: malditos sois con maldición. Yo siempre digo que con qué cara volteamos hacia arriba y le decimos al Señor que nos dé más, si nos hemos gastado lo nuestro y aparte lo del Señor. Tenga bastante cuidado. El 10% no es para bendecir al pastor. El 10% es para bendecirte tú misma. Y lo tienes que dejar en el lugar donde tomamos el alimento espiritual. Y lo que se haga con ese diezmo ya no es asunto nuestro, porque no es nuestro, es del Señor. Hay cristianos que no dan ofrenda, que únicamente dan el diezmo.
Y cuando usted no da ofrenda, únicamente da el diezmo, no está dando nada al Señor. Tenemos que hacerlo. Eso concluyó el primer capítulo del testimonio de la hermana Elsa. Síguenos para que escuches el siguiente más adelante.